14 años después de esa noche tan dramática en el bar, Salvador Cabañas finalmente ha roto su silencio, revelando nuevos y sorprendentes detalles sobre el ataque que casi le arrebata la vida. En su momento, Cabañas fue uno de los delanteros más temidos en el fútbol mexicano, con el mundo a sus pies y un precontrato con el Manchester United, hasta que un disparo cambió su destino. Pero, ¿qué ocurrió realmente en el baño de esa discoteca? ¿Quién estuvo detrás del ataque? ¿Fue solo un acto de violencia al azar? Durante años circularon rumores sobre vínculos con el crimen organizado, un motivo oculto e incluso una posible traición de personas cercanas a él. Además, ¿qué pasó con su esposa, quien estuvo a su lado en ese momento tan crítico? Sus decisiones tras el ataque sorprendieron a todos. Ahora, por primera vez, Cabañas está listo para contar su versión de los hechos, una historia que dejará al mundo sin palabras. La noche que cambió su vida sucedió en la Ciudad de México. Salvador Cabañas era considerado uno de los delanteros más letales del fútbol mexicano, en la cúspide de su carrera. Jugaba para el Club América y la selección de Paraguay, alcanzando un nivel que pocos se atrevían a imaginar. Sin embargo, la madrugada del 25 de enero de 2010 marcó un antes y un después. Aquella noche, en la popular discoteca Bar, todo lo que había construido se vino abajo. A eso de las 5 de la mañana, en una fría madrugada de enero, Cabañas se encontraba disfrutando de la velada en el bar, acompañado de su esposa y amigos. Entre la música y el ambiente festivo, una discusión comenzó en el baño del establecimiento. Según los reportes oficiales de la policía y los testimonios posteriores, el incidente comenzó como una disputa menor, pero rápidamente escaló. El agresor, identificado como José Jorge Valderas Garza, alias El Joto, aparentemente inició el enfrentamiento con Cabañas. A medida que la situación se tornaba más violenta, Valderas Garza, vinculado al cártel de los Beltrán Leiva, sacó un arma en medio del caos. Un disparo resonó en el baño de la discoteca, impactando a Cabañas en la cabeza. Tras el disparo, el pánico se desató en el lugar y el agresor huyó. Sin embargo, las cámaras de seguridad y la investigación de la Procuraduría de Justicia permitieron identificar a José Jorge Valderas Garza. En entrevistas posteriores, Valderas Garza ofreció versiones contradictorias sobre lo ocurrido esa noche. En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, Valderas Garza explicó: "Cuando salí, él estaba ahí bloqueando el paso. Le dije, con permiso, pero no se movió. Intenté pasar y nos rozamos. Fue entonces cuando mi amigo, conocido como el Contador, intervino y disparó". Sin embargo, otras versiones indicaron que fue el propio Valderas Garza quien amenazó directamente a Cabañas, diciéndole: "Yo soy el que te va a tumbar", justo antes de disparar. Según Cabañas, la confrontación en el baño fue escalando de manera incontrolable. Recordó que todo comenzó con provocaciones verbales antes de volverse mucho más hostil. En un momento, desafió a su agresor preguntándole: "¿Qué esperas?". Sin embargo, el atacante no actuó de inmediato. En lugar de eso, continuó amenazándolo y provocándolo. Testigos del incidente afirmaron que Valderas Garza parecía estar esperando algo o a alguien antes de finalmente sacar su arma y disparar a quemarropa. La bala impactó a Cabañas en la frente, quedando alojada en su cráneo, pero milagrosamente no le causó la muerte. Mientras Cabañas caía al suelo, perdiendo sangre rápidamente, el personal del bar y algunos testigos corrieron a socorrerlo, mientras el atacante escapaba. Ese momento marcó el inicio de una larga y ardua lucha por la vida de Cabañas, así como el abrupto final de su prometedora carrera futbolística. En entrevistas posteriores, Cabañas reveló que antes del ataque había negociado un precontrato con el Manchester United, uno de los clubes más prestigiosos del mundo. Las conversaciones para su fichaje habían avanzado durante meses y el equipo inglés lo veía como una pieza clave para su delantera. Tenía contacto con el Manchester United y estaba a punto de irme cuando recibí el disparo en la discoteca. Había propuestas para ficharme,
pero el Club América no quiso venderme y, como estaba acostumbrado al equipo, dejé la decisión en sus manos, comentó en una de sus entrevistas. En una charla con Marca, se estima que la transacción habría rondado los 10 millones de libras esterlinas y que el acuerdo se habría materializado tras el Mundial de 2010. Sin embargo, el ataque no solo frustró estos planes, sino que dejó a Cabañas con secuelas permanentes que lo apartaron definitivamente del fútbol profesional. Mientras la noticia del tiroteo se propagaba, la nación quedó sumida en un estado de conmoción y tristeza. El ataque no solo amenazó la vida de una de las estrellas más destacadas del fútbol, sino que también arrojó una sombra sobre el deporte en su totalidad. Los servicios de emergencia trasladaron a Cabañas de inmediato a un hospital cercano, donde fue sometido a una cirugía de urgencia. Debido a los graves riesgos, los médicos decidieron no extraer la bala y, en su lugar, centrarse en estabilizar su condición. Durante varios días, su vida estuvo en vilo mientras permanecía en cuidados intensivos. El 1 de febrero, cuando los médicos planeaban reducir su sedación y evaluar sus signos vitales, su estado mostró mejoras, una señal alentadora para sus seres queridos y seguidores. Durante este periodo crítico, el apoyo hacia Cabañas fue inmenso tanto en México como en Paraguay. Los aficionados se agruparon en estadios, iglesias y espacios públicos para mostrar su solidaridad. En un partido contra los Indios de Ciudad Juárez en el Estadio Azteca, el Club América le rindió un homenaje, comenzando el juego con un jugador menos y dedicando el encuentro a su delantero ausente. Las pancartas y camisetas con mensajes de apoyo se convirtieron en una imagen recurrente en los partidos de la liga local, recordando la fragilidad de la vida y el espíritu de unidad ante la tragedia. En las semanas posteriores, Cabañas comenzó a salir gradualmente de la unidad de cuidados intensivos. El 17 de febrero, apenas 23 días después del ataque, fue trasladado de la UCI a una habitación convencional, marcando un paso simbólico hacia su recuperación. Para el 2 de marzo, 36 días después del incidente, fue dado de alta del hospital, aunque con la certeza de que la bala permanecería en su cabeza de forma permanente. Los médicos que lo atendieron describieron su recuperación como asombrosa, aunque experimentó pérdida de memoria a corto plazo y otros déficits cognitivos que, según los especialistas, persistirían entre 1 y 3 años. En su primera entrevista pública, el 12 de marzo de 2010, Cabañas expresó su gratitud a todos los que habían orado por su pronta recuperación. A finales de ese año, compartió su propia versión de los hechos, asegurando que el ataque no fue un simple acto de violencia al azar, sino parte de un plan mayor para alejarlo del fútbol y evitar su participación en el Mundial de 2010, lo que podría haber perjudicado las posibilidades de Paraguay en la competencia. Sin embargo, esta teoría nunca fue comprobada de manera definitiva. Se conocieron varias versiones, incluida la de la periodista Anabel Hernández en su libro Emma y las otras señoras del narco, donde se sostenía que el tiroteo estaba relacionado con una red compleja de motivos personales y criminales. Según Hernández, el ataque fue planeado por un líder de un cártel y estaba vinculado a un supuesto romance entre la actriz Arlette Terán, Cabañas, y el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie. En medio de los rumores, se supo que la pelea en el baño podría haber sido originada por una disputa relacionada con una apuesta. Cabañas admitió posteriormente que su desacuerdo con Valderas Garza tenía su origen en una apuesta que había ganado contra el equipo de su agresor. Su exesposa también afirmó que el incidente estaba relacionado con la reacción de Cabañas ante un robo, añadiendo más complejidad a una situación ya enredada. Aunque su recuperación física fue motivo de celebración, el impacto a largo plazo del ataque fue imborrable. El daño en su ojo izquierdo y las secuelas cognitivas han permanecido con él, siendo un recordatorio constante de aquella noche violenta. En entrevistas sinceras,
Ha compartido que nunca pensó que sobreviviría para ver otro día, pero ahora tiene que vivir con esas cicatrices. A pesar de las dificultades, ha hablado en varias ocasiones sobre su experiencia cercana a la muerte. En los momentos inmediatamente posteriores al disparo, recordó: justo después de que me dispararon, sentí que fui directamente al cielo. Hablé con Dios, quien tocó el lugar en mi frente donde fui herido, y me dijo que aún me quedaba mucho tiempo de vida, que debía disfrutarla y ayudar a los que lo necesitan. Las consecuencias personales del ataque fueron mucho más allá de las heridas físicas de Salvador Cabañas, afectando todos los aspectos de su existencia. Su vida fuera del campo de juego se vio alterada de manera irreversible debido a una serie de sucesos que complicaron aún más el trauma sufrido aquella trágica noche. Uno de los momentos más devastadores en su vida posterior al ataque fue la amarga confrontación con su exesposa María Lorgia, que no solo socavó su estabilidad económica, sino que también intensificó las cicatrices emocionales dejadas por la violencia. Parte de la fortuna que Cabañas había logrado acumular a lo largo de su exitosa carrera se vio envuelta en una amarga batalla legal. Los informes indicaron que la cantidad estimada en alrededor de $3 millones fue reclamada por Lorgia como legítimamente suya. Ella alegó que, durante su matrimonio, Cabañas había sido infiel, y esta acusación se convirtió en la base de una disputa que lo despojó de una parte significativa de su riqueza. Tales acusaciones de infidelidad y traición solo profundizaron los desafíos personales que enfrentó mientras intentaba recuperarse. María Lorgia ha hablado abiertamente sobre ese periodo en varias entrevistas mediáticas. De mi parte, nunca existió ninguna infidelidad, afirmó al Extra de Paraguay, asegurando que siempre lo apoyó en sus momentos más difíciles. La gente desea historias de héroes y villanos. En este caso recrean e inventan situaciones que encajan en el drama, explicó, desestimando las versiones más sensacionalistas que circulaban en la prensa. Sin embargo, a pesar de sus negaciones, múltiples informes sugirieron que Lorgia, junto con su ex representante, había efectivamente privado a Cabañas de la riqueza que había construido a lo largo de los años. Esta traición financiera y emocional no solo complicó su recuperación, sino que también destacó las profundas pérdidas personales que sufrió fuera del campo después del ataque. Mientras Cabañas luchaba con las consecuencias físicas de una herida de bala que le dejó secuelas permanentes, las presiones de su vida personal aumentaban. En ese momento, se reportaba que enfrentaba oportunidades lucrativas, incluida una oferta del Sunderland, una jugada que podría haber elevado su carrera a nuevas alturas. No obstante, las crecientes presiones de su familia y representante, impulsadas principalmente por preocupaciones financieras, crearon un ambiente tóxico. Él tenía una oferta de Sunderland y no le importaba, pero había mucha presión por parte de la familia y su representante, todo por dinero, recordó Lorgia durante una entrevista en Ventaneando de TV Azteca. Además, reveló que Cabañas había estado bebiendo en exceso durante este periodo, añadiendo: en ese tiempo él bebía mucho. Yo le decía que deberíamos ir a un psicólogo o a un terapeuta, pero él no aceptaba. Esto no solo tensó su relación, sino que también preparó el terreno para la caída personal y profesional que seguiría. Dentro de los muros de su matrimonio problemático, los enfrentamientos eran frecuentes y cargados emocionalmente. Lorgia relató: hubo muchos enfrentamientos en nuestro matrimonio debido a infidelidades y otros problemas. Él me decía que yo era la culpable de todo. Este constante estado de conflicto y culpabilidad solo profundizó las fisuras entre ellos. Las disputas financieras no fueron casos aislados. Estaban estrechamente relacionadas con las traiciones emocionales que surgían repetidamente durante este periodo turbulento, aún más complejizadas por las revelaciones sobre los asuntos financieros de Cabañas durante su tiempo en México. Lorgia divulgó que, incluso mientras él estaba hospitalizado tras el ataque, Cabañas le confió la necesidad de dinero para saldar varias obligaciones costosas.
Él tenía un chofer de confianza que lo llevaba a entrenar y hacía mandados. Cuando Salvador estaba hospitalizado, me dijo que necesitaba dinero para algunas transacciones caras y envíos de joyas costosas a Paraguay. No quería decírmelo, pero quería que le pagaran. Me mostró algunas facturas por el envío de dinero a modelos famosas en Paraguay, relató Lorgia. Estas revelaciones sugieren que la presión financiera no fue solo el resultado de una fortuna perdida por maniobras legales, sino también de un estilo de vida marcado por prácticas financieras extravagantes y en ocasiones secretas. Las presuntas infidelidades empañaron aún más la relación de la pareja. Lorgia abordó los persistentes rumores sobre una supuesta relación entre Cabañas y la actriz Arlette Terán, una conexión que algunos consideraban vinculada a los trágicos eventos que casi le cuestan la vida. No tengo ninguna información sobre una relación entre él y Arlette Terán. Me enteré de eso por la prensa, afirmó. A pesar de su rechazo a los rumores, admitió que finalmente descubrió pruebas de varias otras infidelidades por parte de él. Lloré mucho. Claro que sospechaba cosas, pero no esperaba enterarme de esa manera, confesó, ofreciendo una mirada al profundo dolor emocional que estas traiciones le causaron. Las circunstancias de la noche del ataque empeoraron aún más sus problemas matrimoniales. Lorgia recordó que esa noche en la discoteca mexicana, Cabañas se encontraba completamente borracho. Esa noche en la discoteca, Salvador ya había consumido una botella de whisky, pero no quería irse. Ordenó otra botella y se fue al baño. Cuando bebía, se volvía agresivo, dijo. Esta vívida descripción pinta la imagen de un hombre abrumado por las presiones de su carrera y su vida personal. Un hombre cuyas acciones esa noche pusieron en marcha una cadena de eventos que lo llevarían a un cambio irreversible. Además de estos desafíos personales, las implicaciones legales de los asuntos financieros de Cabañas salieron a la luz. Lorgia reveló que las autoridades fiscales mexicanas habían congelado las cuentas de la familia porque Cabañas nunca había hecho una declaración fiscal adecuada durante sus 7 años en México. Durante los 7 años que Salvador jugó en México, nunca hizo una declaración fiscal, así que debíamos más de $5 millones en multas por evasión fiscal, explicó. Este problema legal exacerbó aún más sus finanzas y subrayó la naturaleza precaria de lo que había acumulado. La posterior batalla legal resultó finalmente en la división de sus bienes. Fue un proceso largo y tedioso, pero dentro de la ley, el complejo Villa Elisa está a nombre de los dos. La casa está a su nombre y otras propiedades están a mi nombre. Prácticamente todo lo tenemos dividido a la mitad, dijo Lorgia, proporcionando una imagen clara de cómo se dividieron finalmente sus bienes tangibles. También mencionó: sé que hay cuentas en Barbados, pero no tengo la llave, no puedo acceder a ellas y él no recuerda. No sé si hubo otro dinero gestionado aparte de eso. A pesar de la larga y amarga lucha por las finanzas y las infidelidades, Lorgia dejó claro que la naturaleza de su relación con Cabañas había cambiado fundamentalmente. Lo quiero mucho como el padre de mis hijos, pero ya no hay amor como pareja, concluyó. Esta cruda confesión refleja la transformación irreversible de su relación, una transformación impulsada por la traición personal, las batallas legales y las abrumadoras presiones que siguieron al traumático ataque. La lucha y transformación de María Lorgia frente a las dificultades financieras en 2020 la mostró trabajando como intermediaria para una casa de cambio en Paraguay. Lorgia reconoció que había perdido su dinero y, como resultado, decidió salir a las calles, participando en el mercado de cambio de divisas como una forma de supervivencia. Este giro en los acontecimientos se confirmó después de que fuera capturada en cámara, realizando sus tareas como cambista, un rol que asumió tras caer en dificultades financieras después de su separación de Cabañas. En un incidente separado, que destacó aún más los desafíos que enfrentaba, se produjo un robo armado en su residencia. El asalto ocurrió aproximadamente a las 12:30 de la tarde, dentro de una vivienda ubicada en la calle Itaibate,
cerca de Rodríguez de Francia. Según los informes de la 13ª Comisaría Central de Villa Elisa, los criminales lograron robar una cantidad significativa de dinero y objetos de valor de la propiedad. Específicamente, los ladrones se llevaron $3.000, 1.000 euros, 2 teléfonos celulares y varias piezas de joyería. Este incidente no solo subrayó su vulnerable situación financiera, sino que también expuso los riesgos asociados con su nueva ocupación en el mercado financiero informal. La policía proporcionó una descripción detallada de los 2 perpetradores involucrados en el robo. Uno de los hombres fue descrito como alto, de tez clara, usando jeans y una camisa blanca. El otro sospechoso fue descrito como una persona de complexión más robusta, con barba y usando una mascarilla blanca. Llevaba una camiseta oscura. Estos detalles fueron proporcionados por los oficiales de la comisaría de Villa Elisa, quienes indicaron que el robo ocurrió en un área residencial, lo que subraya aún más la delicada situación en la que se encontraba Lorgia. La transformación de Lorgia, de exesposa de un futbolista famoso a trabajar en las calles como cambista, es un ejemplo impactante de cómo las adversidades personales y económicas pueden alterar el rumbo de una vida. A pesar de haber estado estrechamente asociada con el brillante mundo del fútbol profesional, se vio obligada a adaptarse a un estilo de vida completamente diferente. Después de que su fortuna se desvaneciera, en su nuevo rol enfrenta directamente las realidades diarias de la inestabilidad financiera, lo que contrasta profundamente con su vida anterior. El hecho de que se la haya visto trabajando activamente en esta capacidad demuestra su determinación para superar las dificultades que ha enfrentado, incluso mientras navega por los peligros e incertidumbres inherentes tanto a su trabajo como a su vida personal, convirtiendo la adversidad en fortaleza. Después de meses de recuperación en México, Cabañas regresó a su Paraguay natal en los años posteriores al ataque. Específicamente, entre 2012 y 2015, intentó retomar su carrera futbolística en el circuito amateur. Tuvo breves etapas en el Club 12 de Octubre, en la tercera división de Paraguay. Luego se trasladó a jugar para el General Caballero en la segunda división e incluso se unió al Club Deportivo Tanabe en la Serie B del Campeonato Paulista en Brasil. Sin embargo, estos intentos fueron de corta duración. La lesión y el largo periodo alejado del fútbol profesional hicieron imposible su regreso al nivel de competencia de élite. En 2014, Cabañas anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional. A medida que su carrera futbolística llegaba a su fin, las repercusiones del ataque se extendieron más allá de sus lesiones físicas. La vida personal de Cabañas sufrió transformaciones dramáticas. Tras su salida forzada del deporte, enfrentó un doloroso divorcio de su esposa María Lorgia. Su padre comentó: "Mi hijo es una doble víctima. Fue víctima ese 25 de enero cuando un criminal lo disparó y hoy es víctima de su exesposa, de su propio abogado y de su exrepresentante. Ellos le quitaron todo lo que ganó con su esfuerzo personal". Esta pérdida se agravó por los informes que indicaban que su exesposa había tomado el control de numerosas propiedades, incluida una lujosa mansión en Asunción, valorada en $5 millones, dejándolo con recursos financieros significativamente reducidos. A pesar de estos contratiempos, Cabañas estaba decidido a reconstruir su vida. En 2014 surgieron fotografías de él en Paraguay sosteniendo una bandeja de pan. Rápidamente comenzaron a circular rumores de que había caído en la pobreza total y se veía obligado a trabajar como panadero para sobrevivir. Al abordar estas afirmaciones en un programa deportivo, Cabañas aclaró que no se había empobrecido. En cambio, había abierto una panadería para sus padres con el fin de que tuvieran su propio negocio y pudieran lograr estabilidad. "Puse una panadería para mis padres para que tengan su propio negocio en casa y vivan tranquilos", explicó. Este emprendimiento nunca fue destinado a ser su fuente principal de ingresos, sino más bien un medio para apoyar a su familia durante un momento difícil. Con el paso de los años, Cabañas diversificó sus fuentes de ingresos.
aunque sufrió una jubilación forzada del fútbol profesional, pudo generar ingresos a través de diversos negocios en Paraguay y México. Invirtió en un complejo deportivo y compró tierras que ahora renta. Estas propiedades le proporcionan ingresos estables, permitiéndole vivir cómodamente a pesar de los dramáticos cambios en su estilo de vida. Tengo muchas cosas que generan dinero. Tengo un complejo deportivo, tierras que estoy rentando, y eso es mío, dijo en una entrevista, desestimando los rumores sobre su posible ruina financiera. Estos sucesos le permitieron revivir los días de gloria de su destacada carrera y mantener una presencia en el deporte que tanto aprecia. Sus visitas al nido de Cuapa, donde fue una figura central, y sus interacciones con jugadores actuales como Richard Sánchez, Miguel Layún y el entrenador Fernando Ortiz, le brindaron una sensación de conexión con su pasado. Estoy feliz de estar aquí nuevamente en esta institución. Entrené aquí mucho tiempo y solía bromear con mis compañeros en aquel entonces, comentó durante una de estas visitas. Además de sus apariciones ocasionales en el campo, Cabañas ha asumido un nuevo rol como conferencista motivacional. Ahora, en sus 40 años, da frecuentes charlas para inspirar a los jóvenes a superar la adversidad y a perseguir sus sueños a pesar de las dificultades. Después de todo lo que pasé, el ataque y todo el dolor, quise comenzar a hacer esto. Está yendo bien y es muy interesante. Trato de motivar a las personas, especialmente a los jóvenes, para que no se frustren y sigan adelante, comentó a un medio local. Sus discursos a menudo se basan en sus vivencias personales, tanto en el campo de fútbol como en su vida después del retiro, resaltando las lecciones que ha aprendido del dolor, la pérdida y la posterior recuperación. La transición de Cabañas de estrella futbolística a exitoso empresario y conferencista motivacional es un reflejo de su fortaleza. En 2010, en entrevistas, ha expresado que no guarda rencor hacia quienes lo perjudicaron, incluido su atacante, José Jorge Valderas Garza, quien fue capturado más tarde. Si alguna vez lo encuentro cara a cara, le diré que lo perdono. Se me dio una segunda oportunidad para vivir y estoy muy agradecido con el poder superior y con todos los que me apoyaron. Estoy muy bien, estoy en paz. Nunca me arrepiento de nada. Estoy vivo y eso es lo que importa, dijo en una entrevista con Univisión, reflexionando sobre su turbulento camino.